Dios te bendiga grandemente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es un hecho que la oración de los creyentes es algo que Satanás aborrece, ya que ésta pone al creyente en comunión con su Creador. Debemos saber también que el maligno no está de acuerdo y no comparte que tú y yo tengamos una buena relación con Dios. Respondamos la siguiente pregunta. ¿Conoce Satanás el impacto de la oración en la vida del creyente? ¿Qué sabe el maligno acerca de la oración? Todo lo que la Biblia dice acerca de la oración a Dios, su eficacia y su poder, ¿el maligno lo sabe? Él sabe que la oración puede mucho. Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: La oración eficaz del justo puede mucho. Él sabe que la oración restaura. Santiago, capítulo 5, versículo 15, dice: Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Así hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Él sabe que la oración santifica. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, dice: Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Él sabe que por medio de la oración somos guardados de la tentación. Mateo, capítulo 26, versículo 41, dice: Velad y orad, para que no entréis en tentación. Todo lo relacionado con la oración en la Biblia, el Magnífico lo conoce y quiere que en ningún caso tú ores. Pero en este video hablaremos de 3 oraciones que en específico el diablo no quiere que hagas. La primera oración que el diablo no quiere que hagamos es aquella que nos saca de la aflicción. Santiago capítulo 5, versículo 13 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Como hemos mencionado en mensajes anteriores, Satanás nos ataca regularmente cuando nos sentimos débiles, vulnerables, desprotegidos y afligidos. Cuando nos sentimos solos, abandonados y alejados. Cuando estamos afligidos, sentimos como que el dolor nunca terminará, perdemos la perspectiva de las cosas y a veces sentimos que es mejor morir. En una situación como esta, la oración nos puede ayudar a salir de ello, a ser fortalecidos, pero el maligno tratará de impedir que oremos a toda costa. El Señor nos dice por medio de su palabra: ¿Está alguno afligido entre nosotros? Haga oración. La oración te saca de la aflicción, fortalece al afligido y el diablo lo sabe. Él no quiere que ores si te encuentras afligido, ya que sabe que si lo haces, dejarás de ser alguien a quien él pueda devorar y derrotar. Dejarás de ser presa fácil para él. Respondamos esta pregunta: ¿por qué la oración saca de la aflicción? Salmo 22, versículo 24, dice: Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. La oración nos acerca al que consuela el corazón, fortalece y da seguridad con su presencia y con sus promesas. La oración en la aflicción nos permite encontrar refugio. La oración trae descanso, ya que a través de ella se pone lo que aflige en las manos de Dios. El diablo no quiere verte animado, fortalecido, descansado y confiado. El diablo no quiere que salgas de la aflicción, pero tú no estás para complacerlo a él, sino a Dios. El maligno buscará miles maneras para que no ores estando afligido. Usará las distracciones, las tentaciones y las mismas aflicciones para impedírtelo. Pero tú no ignores sus planes. Ora
cueste lo que te cueste estando afligido, ora consciente de Dios y de su poder para sacarte de allí. La segunda oración que Satanás no quiere que hagas es una oración de arrepentimiento. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué Satanás no quiere que hagas una oración de arrepentimiento? El maligno sabe que una oración de arrepentimiento hecha ante Dios libera al hombre de su poder y lo trae de vuelta a Dios. Una oración de arrepentimiento hecha con el corazón y acompañada con determinación de alejarse de lo malo, salva, cambia, libera, transforma, sana y restaura. El texto leído dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una oración de arrepentimiento hace que las obras del maligno sean destruidas en la vida de aquella persona que la hace con sinceridad. Hechos, capítulo 26, versículo 18, dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El arrepentimiento siempre estará ligado a dos cosas. Primero, a una oración y confesión sincera delante de Dios que diga que hemos pecado contra Él, que hemos hecho lo malo delante de sus ojos y que necesitamos su perdón. Y segundo, el arrepentimiento siempre estará ligada también a una decisión real, honesta y sincera de no volver a hacer lo malo, ya que a Dios no le agrada y nos destruye. ¿Cómo es una oración de arrepentimiento? Una oración de arrepentimiento es aquella en la que le decimos a Dios: Dios de los cielos, soy pecador, he hecho lo malo ante tus ojos, he pecado contra ti, perdóname por el sacrificio de Cristo en la cruz, y me arrepiento de haber caminado lejos de ti. Una oración de arrepentimiento te acercará a Dios y te liberará de Satanás. Y la tercera oración que Satanás no quiere que hagas es una oración que confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 8, dice: respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás siempre ha querido que los hombres le obedezcan, le sirvan y le adoren. Desde el principio ha mostrado las intenciones de sacarnos de los planes de Dios. Cuando Él ve a un hombre postrarse ante Dios, también ve sus planes echarse a perder. Si ignoras a Dios, si te resistes a su señorío, no tendrás ningún desacuerdo con el maligno, y esto será así hasta que llegue el día en que te dispongas con tus labios y corazón a reconocer con profundas palabras el gobierno y el señorío de Dios sobre tu vida. Satanás no querrá que esto suceda. Él no quiere que tú hagas la voluntad de Dios. Él no quiere que tú te sometas a su palabra. No quiere que sea Dios quien dirija tu camino. Por el contrario, Satanás quiere que tú te entregues a los placeres de este mundo, a la voluntad de los deseos y a la vanagloria de la vida. El maligno sabe que haciendo esto estarás en amistad con él, pero en enemistad con Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás no quiere que hagas una oración donde confieses a Cristo como tu Salvador. Él no quiere que los hombres se salven, por lo que se opone a todo aquello que conduzca al hombre hacia su Salvador.
Lucas capítulo 8, versículo 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El maligno no quiere que seas salvo de la culpa del pecado, del poder del pecado, del castigo del pecado y de las consecuencias del pecado. Para ser salvo necesitas fe en el corazón. Por eso debes preguntarte: ¿creo realmente en el Señor Jesús como resucitado? ¿Confío en Él como mi única esperanza de salvación? Debes creer con el corazón, pero también debes hacer una confesión con la boca, y a ambas cosas el maligno se opone. Debes preguntarte: ¿he hecho una oración confesando a Cristo como Salvador? ¿He hecho una oración confesando a Cristo como Señor? ¿Dios me ha visto haciéndolo? ¿He declarado abiertamente mi fe en Jesús como Salvador, a quien Dios le ha levantado de los muertos? Satanás vendrá a decirte que no lo necesitas hacer, pero si esto no fuera necesario, Dios no lo dijera en su palabra. Levántate, hoy es tiempo de orar. No dejes que nada te impida orar estando afligido. No dejes que nada te impida acercarte a Dios con una oración de arrepentimiento. Y no dejes que nada te impida confesar con tus labios y con tu corazón que Cristo Jesús es tu Señor y Salvador. Dios te bendiga grandemente. Si este video ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides dejar un comentario.